Bueno, continuando con la explicación, disculpe, pero fue que hubo un bajón de la electricidad y no pudimos continuar. Entonces les decía que, bueno, ya estábamos con el cálculo del fosfato diamónico, ¿verdad? Que decíamos que en 100 kilos del producto tenemos 46% de P2O5. Ya lo recordé. Esa es la cantidad que contiene el fosfato diamónico. Entonces decimos, si en 100 kilos del producto tenemos 46 kilos de P2O5, en, dijimos que en la tabla estaba recomendando, creo que vamos a suponer que sean en 70 kilos, habrá X. Entonces decimos, 70% entre 46. Eso nos va a dar un valor, ¿verdad? Un valor X. Ese valor, ¿qué pasa? Que el fosfato diamónico, tenemos que tener en cuenta esta parte. El fosfato diamónico que nosotros estamos utilizando para la recomendación, además de fósforo, contiene también nitrógeno. Entonces, el fosfato diamónico decíamos que contiene un 18% de nitrógeno y contiene un 46% de fosfato de P2O5. Entonces, el valor ese que tenemos allí, ¿qué pasa? Que estamos recomendando, vamos a suponer que el valor que nos dio cuando hicimos la conversión de la regla de tres, entonces nos dio que eran, por decir algo, 120 kilos, ¿verdad? ¿Qué es lo que nosotros debemos recomendar de fosfato diamónico? Pero ¿qué ocurre? Que ese fosfato diamónico contiene nitrógeno también. Y en esos 120 kilos que nosotros estamos recomendando, este, estamos aplicando nitrógeno, pero no sabemos qué cantidad estamos aplicando en esos 120 kilos, ¿verdad? Entonces tenemos que hacer o utilizar otra regla de tres para saber qué cantidad de nitrógeno nosotros estamos aplicando allí. Entonces decimos lo mismo, si en 100 kilos del producto tenemos 18 kilos de nitrógeno, en 120 hacia la izquierda, 120 habrá en X. Entonces, ahora será 120 por 18 entre 100. ¿Ok? Quiero que tengan claro eso. Entonces, eso nos va a dar un valor. Vamos a suponer que sean este, 60 kilos. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Entonces, si, el, si, la, si, si el- la, recome- la recomendación, el, ¿cómo se llama? El cálculo que hemos hecho del fosfato diamónico nos dice que deberíamos aplicar 120 kilos, ¿verdad? Entonces decimos 120 menos la cantidad de nitrógeno que nos está dando, que dijimos que eran 60 kilos, entonces sería igual 120 menos 60 serían 60 kilos. ¿Qué pasa con eso? Esos son el nitrógeno faltante que debemos considerar para suplir las necesidades del cultivo. Recuerden que estamos hablando de 120 kilos que son la necesidad del cultivo para cumplir con esa cantidad precisa, son 120. Entonces restamos los 120 que son las exigencias del cultivo menos la cantidad de nitrógeno faltante nos va a dar 60 kilos. ¿Ok? Entonces, ¿cómo hacemos para suplir ese nitrógeno faltante? Tenemos que buscar un elemento que contenga nitrógeno y en este caso sería la urea, ¿verdad? Entonces, ¿cuánto tiene la urea? 46% de nitrógeno. Entonces decimos, si en 100 kilos del producto tenemos 46 kilos de nitrógeno, en, ¿cómo se llama? Lo que nos dio, lo que nos resultó, el valor que nos resultó sería X. Entonces ahí nos va a dar, hacemos la misma conversión y nos va a dar un valor.
esa es la cantidad de nitrógeno que nosotros vamos a recomendar junto con el fosfato de amónico, que fue el primer cálculo que hicimos, más la urea, para poder suplir la cantidad de nitrógeno que el cultivo está exigiendo. Y por último, nos vamos entonces al cálculo del potasio. Entonces, podemos utilizar, por decir algo, el cloruro de potasio. El cloruro de potasio contiene 60% de K2O. Entonces decimos, si en 100 kilos del producto tenemos 60 kilos de K2O, en lo que nos está recomendando la tabla, que vimos que eran, creo que 60, algo así, pues eso lo estoy haciendo así muy arbitrariamente, no, sino es únicamente como para que ustedes entiendan. Entonces, 60 habrá en X. Entonces sería 60% entre, entre 60. ¿Ok? Entonces, esa va a ser la cantidad de fosfato diamónico que nosotros vamos a recomendar en el momento de hacer la recomendación. Ya por último, entonces quedaría solamente hacer la recomendación la recomendación de este cultivo, y entonces se podría decir, bueno, eso lo buscan ustedes en la tabla, le aparece en la parte de abajo cómo debemos nosotros hacer esa recomendación. Entonces, muchas veces, según los resultados del análisis de suelo, se recomienda, por decir algo, aplicar 120 kilogramos de fosfato diamónico más, vamos a suponer que el potasio nos haya dado 60, más 60 kilogramos de K2O, en el momento de la preparación del suelo. A los, ¿qué te digo? A los 30 días después de la siembra, aplicar un tercio. El nitrógeno lo podemos fraccionar. Entonces, dividimos los 120 entre 3 y lo repartimos en 3, en 30, puede ser 45 y casi al final de la siembra, o dependiendo del cultivo también. Si es un cultivo que es, por ejemplo, hortaliza, debemos saber, entonces lo podemos aplicar en 2 porciones, el nitrógeno. Entonces, y así sucesivamente, pero tomando en consideración los valores que nos han dado. Bueno, espero que esto le haya servido de algo. Ustedes, si tienen alguna duda, pueden dirigirse a mi teléfono privado. El teléfono mío, yo creo que lo deben tener, que es el 0414-731-9459. Y allí entonces le podía aclarar las dudas que tengan. Bueno, feliz tarde, y espero, ya les coloqué el ejercicio, para que ustedes realicen el ejercicio tal como se los he explicado. Espero que recuerden algo, que no podemos tener ningún error. En el momento de tener algún error, ya la recomendación es mala, porque no podemos ir a recomendar algo que no esté dentro de los parámetros normales. Entonces, para que tengan en consideración eso. Bueno, feliz tarde, y estamos entonces en contacto. Recuerden que la fecha de entrega es para el 12 de ahorita de diciembre. Bueno, feliz tarde.